estamos llegando a una parte crucial de la historia de José. Y hoy día vamos a hablar sobre el perdón. Perdonar es difícil. Perdonar es difícil, pero más difícil es cambiar. Más difícil es abandonar una historia del pasado y dejar de ser quien éramos y ser alguien nuevo. Yo creo que no hay y nunca hubo nadie que nunca haya actuado como un verdadero imbécil contra otra persona. Si tú miras tu propia historia, vas a encontrar ese momento donde fallaste por puro orgullo, codicia, arrogancia, miedo. Actuaste de forma cobarde, provocando dolor a otros. Todos nosotros tenemos una historia así. Todos tenemos. Pero no es que queremos aquí quedar en la lógica del empate, donde, bueno, si todos somos pecadores, así que no pasa nada. No es eso. Porque sabemos que el dolor provocado permanece ahí. Y es un dicho bastante conocido, el que pega se olvida, pero el que sufre el cachetazo no se olvida. Y a veces sabemos cómo es difícil enfrentar a aquellos que nos han dañado. Cómo es difícil reencontrar a aquellos que nos han provocado tanto dolor. En este mensaje nosotros caminaremos por el complejo proceso de reencuentro de José con sus hermanos. Y cómo en este proceso hubo sanidad tanto para José como para sus hermanos, como para toda la familia pactual. No de la forma más obvia, pero quizás de la forma menos obvia y más antinatural posible, pero de una manera fantástica. Vamos a caminar aquí con José en Génesis. El texto va del 42 al 45 y ustedes ya se dan cuenta si se han puesto atención en los últimos mensajes. Cada mensaje, cada semana hemos avanzado un capítulo. Pero cuando llega el momento del reencuentro de José con sus hermanos, el autor bíblico dedica no solamente uno, sino que 4 capítulos prácticamente para describir ese momento. Es un gran evento que él trata de poner con una riqueza de detalles. Porque lo que él nos quiere decir es que lo que está pasando aquí es importante. Ese es el centro de la historia. Uno se acuerda de la historia de José cuando fue vendido. Uno se acuerda de la historia de José con la esposa de Potifar, en la cárcel. Pero aquí está la picaña. Aquí está la parte buena. Aquí está la parte jugosa de la historia. Y tenemos que poner atención ahí, porque ahí nos presenta una verdadera crónica de un reencuentro traumático, que tiene 2 perspectivas. Primeramente, hay una doble tensión presente en ese relato. Ya vamos a caminar por él, pero hay una doble tensión presente ahí. Primeramente, lo que está presente en todo el relato es el pecado oculto de los 10 hermanos de José. La culpa que ellos cargan. A lo largo de todo el discurso, de todos los diálogos, lo que se levanta es la culpa con la que ellos cargan en sus corazones en ese momento. Pero también paralelo a eso está la misma tensión natural de la hambruna. ¿Se acuerdan ustedes de la semana pasada? El faraón tuvo un sueño y en el sueño serían 7 años de abundancia, 7 años de miseria, de hambruna. ¿Qué pasó? 2 años después de que empezara la hambruna, es decir, habían pasado los 7 años en que José había gobernado Egipto como asistente del faraón, y ahora 2 años más de la hambruna, o sea, 9 años del sueño del faraón. Y la hambruna había llegado también al territorio de Canaán, o sea, la hambruna era absolutamente importante al punto de afectar distintas regiones del mundo de la época. Y eso
ponía una tensión, una angustia en el corazón de los personajes aquí que es presente en toda esa narrativa. Pero también lo que vemos en toda esa narrativa es de una forma fantástica cómo Dios manifiesta su providencia de manera oculta. Porque claramente ustedes saben la historia. Los hermanos de José se presentan ante José y no saben que él es José. Y José juega con eso. No porque era sádico y que era, ahora los voy a pillar. Sino que José al jugar con esa información que él tiene, que sus hermanos no tienen, se permite también ser un instrumento de la providencia de Dios, del favor de Dios, para algo más que simplemente saciar el hambre de la gente, sino que también sanar la ruptura en la familia pactual. Por lo tanto, la providencia de Dios está actuando aquí en todo ese reencuentro fantástico. Y ese reencuentro tiene tres grandes actos, tres grandes momentos. Y esos tres grandes momentos van siendo presentados de forma progresiva, lenta, como si fuera una miniserie en esos eventos aquí, mostrando cómo va escalando la situación, cómo va subiendo el tono hasta que llegamos al clímax. Esos tres relatos aquí muestran la verdadera restauración de la familia del pacto y cómo esa restauración tiene íntima relación con la redención que Dios obra por medio del pacto en nuestras vidas, ¿cierto? Así que abra sus Biblias ahí en Génesis 42. Lo que encontramos ahí al inicio del Génesis 42 es el primer viaje. De hecho, todo el capítulo 42 relata el primer viaje. Se inicia así: cuando Jacob se enteró que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Ese es el nivel de la necesidad. Estaban al borde del colapso. Por eso ellos van a Egipto. Y lo que es interesante es que los 10 viajan, y ese es un resumen del capítulo, ¿no? Viajan a comprar comida, llevan dinero y llegan allá. Llegando allá, José los reconoce. Y cuando José los reconoce, no se presenta de una, obviamente. Sabe quiénes son ellos. José les está hablando por medio de un intérprete. Entonces ellos no saben que este hombre que está en el alto puesto como un líder egipcio, hablando en el idioma egipcio, que es su hermano. Ellos lo reconocieron. Así que José, en vez de hablarle: oye, compadre, soy yo, ¿cuánto tiempo? Pucha, ¿cómo están? Endurece su discurso. Les dice: ustedes, me digan que ustedes son espías y están acá con planes malignos, y los deja bajo sospecha, los produce esa tensión, y en ese forcejeo ellos son obligados a contar su historia. Y la historia es muy interesante, porque lo que ellos van a decir es que no, Señor, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. Además, somos gente honrada. Sus siervos no son espías. José le dice: no es verdad. Ustedes han venido a investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos dijeron: nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos. Aquí viene. José les estaba empujando para eso. Éramos 12 hermanos, todos los hijos de un mismo padre, que vive en Canaán. El menor ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. No quisieron decir qué pasó con el otro, simplemente que ya no vive. Pero José increpó una vez más: ustedes son espías, y ustedes me van a probar que son espías o que no son espías si traen acá a su hermano menor. Y mientras ustedes no traigan a su hermano menor acá, no hay comida para ustedes. Así que con eso ellos son obligados, ellos regresan a su casa con la comida, y José les pide poner de nuevo en los bolsos de ellos toda la plata que ellos habían entregado, y ellos regresan a su casa con la comida, pero con esa situación. Pero eso no es todo.
En el entrevero entre José y sus hermanos, si usted está, pensemos, son 10 hermanos. ¿Quién va a ser el primero que va a hablar con la autoridad? El mayor. ¿Quién era el mayor? Rubén. Rubén era, ¿cómo podemos decir? Un necio. Hay una palabra en el castellano popular, pero no podemos decirlo acá. Era un necio, digámoslo así. Y mientras ellos estaban ahí discutiendo con el rey, o con José, José los presiona y les dice que ellos tenían que sí o sí traer a su hermano menor, y dice entre ellos: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos a nuestro hermano, aunque vimos su angustia. Mira, ellos diciendo entre ellos y José escuchando: aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén: yo les advertí. Siempre hay uno, ¿no?, que dice: yo les dije, no les dije. Yo les dije. Él no fue valiente lo suficiente como que para sacar a su hermano de la mano de los demás. Pero ahora después le dije: ustedes son culpables, mira lo que hicieron ustedes. Yo les advertí que no hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar precio de sangre. Y José obviamente quedó muy avalado con todo eso y le hizo lo siguiente: uno de ustedes se quedan acá, mientras los 10 o los 9 regresan hasta que puedan ustedes traer su hermano vaga. Como Rubén era Rubén, él dijo: bueno, quédense acá a Simeón. Él escogió a Simeón. Simeón era el segundo de la lista. Y Simeón era un tipo muy violento. Sabemos de la historia de Diná que él y su hermano Leví habían matado a todos los hombres de la ciudad ahí de Gilead. Entonces era un hombre violento. Me tinca que aquí José, identificando al hermano que más le pegó, le dijo: a usted no me cae muy bien, usted se queda. Y quedó aprisionado Simeón mientras los 9 regresaron. La cosa es que ellos regresan y la historia del capítulo 42 termina con Jacob desahuciado. Porque él escucha ese relato y dice: pero por ninguna razón ustedes se van a llevar mi hijo favorito. El otro ya murió, ya no sabemos, alguna fiera lo debe haber destrozado. Solo me queda este chico, y no por ninguna razón. Ya no era un cabro chico, estamos hablando de un cabro de 20, 30 años. Entonces, no, por ninguna razón. Él no se importó tanto con Simeón, que estaba preso, ¿eh? Él se preocupó por su claro y ciego favoritismo con su hijo menor, y ellos se quedaron ahí hasta que la comida se agotó. Lo que está en esa primera escena es el ambiente de la culpa. Habían pasado más de 20 años de que ellos habían hecho lo que hicieron con José, y ahora lo que estaban sufriendo les trajo a la memoria algo que tenía ahí presente: la culpa. Mira lo que dijo Rubén: nosotros estamos pagando precio de sangre, tenemos una culpa, y más, esa culpa es una culpa que es más dolorosa en sus corazones por el hecho de que ellos saben que tienen que seguir mintiéndole a su padre. Por lo tanto, ellos están sufriendo y ni siquiera pueden decir a su padre por qué están sufriendo. Y ese sufrimiento no es solo para ellos, sino que para toda su familia. Por lo tanto, lo que ellos están imaginando es: como consecuencia de nuestro pecado contra nuestro hermano, toda la familia morirá. Y eso les provoca profundo dolor y estrés. Y Jacob, por otro lado, agobiado con sus tensiones familiares. Pero no solamente culpa vemos en ese primer viaje, vemos también que hay algunos cambios. Aquí hay señales de una postura diferente por parte de los hermanos, porque primeramente ellos reconocen la culpa. Ya no son los cabros chicos que eran cuando vendieron a su hermano y descaradamente mintieron a su padre y siguieron la vida. Ahora sus corazones están pesados, están sensibles, y más, ellos cuando regresan a Jacob, ellos no les contaron la historia a Jacob con la riqueza de detalles de como nosotros hemos leído en el capítulo. Ellos dieron a Jacob
un relato más suavizado, por misericordia a la sensibilidad del corazón de aquel padre. Ellos sabían que estaba mintiéndole a su padre. Sabían que para regresar tenía que traer el hijo favorito de su padre. Y ahora, al contrario de 25 años atrás, ellos tenían sí que sí cuidar a su padre, porque su padre también era quien estaba sufriendo. Pero también tenían temor de Dios, porque sabía que Dios estaba de alguna manera actuando en sus vidas por medio de ese retroceso. Pero al mismo tiempo que ellos habían demostrado estos cambios, hay algunas cosas que no habían cambiado. Dos cosas no cambiaron: la necedad de Rubén, porque lo que vemos aquí al final es Rubén siendo Rubén. ¿Qué dice Rubén? Jacob dijo: no, por ninguna razón ustedes van a llevar mi hijo menor. Benjamín no va con ustedes. Rubén, el primogénito, el líder, dice: no se preocupe, papá, confía en mí. No se preocupa. Yo me hago cargo de Benjamín. Y si yo no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. ¿Qué? ¿Qué tipo de promesa es esa? No soy yo el que me lanzo por Benjamín, no, son mis hijos. ¿Qué gana Jacob que después de haber perdido a su hijo favorito, perder dos de sus nietos? ¿Qué tipo de promesa es esa? Y aquí, al parecer, Jacob le deja a Rubén en visto. No le dice nada. No le pesca. Rubén no cambió en su inmadurez. Eso es lo que vemos y lo que estamos viendo de esa construcción de la familia del pacto. Y van surgiendo los grandes personajes de la familia del pacto. Y claramente Rubén no era uno de ellos. La otra cosa que no ha cambiado es el favoritismo de Jacob. Aquí, como vemos, el favoritismo de Jacob nuevamente como que está todavía sujetando la familia, embarrándole la familia. Es exactamente ese favoritismo que les complica la vida, porque el favoritismo primero de José provocó el enojo de sus hermanos y que condujo a todo eso. Ahora de nuevo el favoritismo por Benjamín les está privando no solamente de comida, pero tiene a un hijo encarcelado. Por lo tanto, Jacob es muy reticente de reconocer su favoritismo y de abrir mano de su hijo. Aquí lo que podemos aprender en ese primer viaje de los muchachos es que Dios utiliza la hambruna. Dios utiliza también la dureza de José en responder a sus hermanos, para que por medio de la presión de la hambruna y de la presión que puso José en sus hermanos, la reconstrucción de la familia pudiera ser posible. La restauración y la reconciliación solo fue posible por medio de todas esas presiones inconvenientes. También aprendemos aquí que Dios utiliza tanto el temor como la incertidumbre para sanar los corazones, porque tenemos el temor por parte de los hermanos que tenían profundo temor del juicio divino sobre ellos. Ellos eran conscientes de su culpa y ellos sabían que Dios era un Dios justo y por lo tanto tenían temor a Dios por lo que habían hecho con José. Por otra parte, tenía el temor de Jacob, que estaba agobiado entre el hambre y la pérdida de sus hijos. Y también tenemos el temor de José, de cómo manejar eso, cómo soportaré este reencuentro. Sabemos lo traumático que fue para José ser vendido como esclavo. Y ahora ya habían pasado muchos años y él se reencuentra con sus algozes. Está reviviendo su trauma y eso claramente le va a provocar tensión y estrés. Tanto que en ese relato del 42 al 45 vemos a José llorar al menos 3 veces. Una vez en ese primer capítulo. Pero él no llora delante de sus hermanos. Al escuchar el relato, él se retira para llorar, porque la presión y la emoción y la angustia de su corazón es profunda. Y Dios quiere que entendamos la humanidad de José y el dolor de todos ellos aquí. Todos estaban sufriendo. Y el capítulo 42 termina así: todos con el corazón angustiado, tensionados por no saber lo que va a pasar.
Y en medio de tanta incertidumbre, ellos lo saben, pero Dios está construyendo un camino para la reconstrucción, no solamente de la familia, sino que también del pueblo del pacto. Y lo que es fantástico acá es que el camino para la paz física, es decir, el camino para la solución de la hambruna, es el camino para la paz entre la familia. Sin reconciliación no hay comida. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos acá. Ese fue el primer viaje, pero en el segundo viaje, ellos ya en el capítulo 43 habían estado ahí un buen tiempo. El texto dice que el hambre seguía aumentando en aquel país y llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero sabemos que Simeón estaba en Egipto y ellos estaban allá. Se comieron todo lo que habían llevado. Y entonces Jacob dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero ahí es donde entra Judá. Judá entonces se presenta ante su padre y dice: bueno, aquel hombre nos advirtió claramente que no podemos presentarnos ante él sino que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no iremos. Aquel hombre fue muy claro cuanto a lo que presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. Y ahí Jacob sigue con su porfía y dice: ¿por qué me han causado este mal? ¿Por qué dijeron a ese hombre que tenía otro hermano? Yo casi escucho así como mi abuela diciendo cosas así. ¿Por qué tuviste que decir eso? No tenía que haber dicho nada. ¿Por qué tenía que decir que tenía un hermano? Judá se explica, como vamos a ver, que aquel hombre quería eso. Contamos nuestra historia. Nosotros lo único que queríamos es comprar y él nos hizo preguntas y le respondimos. Fue un poquito distinto, pero Judá puso así de esa forma. Pero ahí viene una parte fantástica en ese texto, que ese es el versículo 8 que ustedes están viendo ahí. Judá dijo a su padre Israel. Interesante ese versículo, porque menciona no como Jacob, sino como Israel. Bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Y aquí vemos que ellos sí o sí tenían que regresar. Y en ese segundo viaje, después de todo eso, Jacob dice: ok, vayan, llévense unos regalitos para ese hombre, para agradar su corazón. Lleven de vuelta también la plata que apareció en sus bolsos. Porque ellos, cuando vieron la plata que estaba en sus bolsos, se cuestionaron: ¿qué es lo que Dios está haciendo con eso? Porque ese hombre ahora podrá pensar que le estamos robando, que no le pagamos. Y cuando regresemos allá nos va a encarcelar o qué sé yo. Entonces Jacob dijo: lleven la plata en doble y lleven regalos. Y yo me imagino, los hermanos de José llegan a Egipto, como el papá de Luis Miguel con el jamón. ¿Cómo se llama él? El Luisito Rey, sujetando el jamón así, ¿cierto? Esperando la atención de su hijo después de haberlo maltratado por toda la vida. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, los hermanos de José allá llegando con regalitos. Interesantemente, la primera vez pasó eso, la segunda vez también. Cuando ellos llegan, la Biblia dice claramente: ellos se postraron todos ante José, mostrando que los sueños que Dios había entregado a José se cumplían nuevamente. Llegan con el regalo y llegan ahí con el hermano. Cuando José los ve, otra dinámica. José dice a sus siervos: anda a la casa, prende la parrilla, pone el carbón ahí, métele carne, prende la cumbia y lleva a los hermanos. Aquí vamos para allá. Y fueron todos y asustados. Tan asustados que ellos dijeron: ahora nos pillaron. Ahora a lo mejor nos van
nos van a llevar todos presos y nos van a hacernos esclavos y van a llevar nuestros asnos. Mira la preocupación, ¿no? Y va, y cuando llegan ahí, son recibidos con un gran banquete por José. Obviamente que José todavía dentro de su encenación, dentro de su obra, ¿no? Como gran egipcio, ahí les prepara la comida, y en esa comida tiene ambientes separados porque los egipcios no comían con los judíos, y José entonces les da una muy buena recepción. Cuando José ve a su hermano, se emociona muchísimo, tanto que sale a llorar nuevamente. Así que al devolverse, celebra con ellos. Y la Biblia dice, y el capítulo 43 termina con un ambiente feliz. Literalmente, ellos comieron y bebieron hasta caer. No dice así, pero hasta que comieron y festejaron en abundancia. Estaban todos felices, porque por alguna razón, al parecer el hombre ahí tiene buena con nosotros, nos invitó a su casa, nos dio una buena comida, pero hay algo más ahí en esa historia. José estaba todavía sondeando el corazón de sus hermanos y los dispone por orden de edad, del menor al menor. Y cuando entrega la comida al plato de Benjamín, él pone 5 veces más la cantidad en comparación con los demás. O sea, que sea un poquito más, el doble, uno va a decir, wow, tiene más, 5 veces más. Que yo tenga una presa y tú 5, es un poquito desproporcional, ¿no es verdad? Y José no quería pasar piola en ese favoritismo. Porque ¿cuál es el problema de los hermanos de José con José? Ellos no soportaban el trato diferencial que su padre les daba. Y él entonces está recreando el mismo escenario. En el primer encuentro, él estaba recreando una otra tensión sobre su carácter, si ellos se sincerarían con relación a que ellos eran. Ahora es un segundo escenario. ¿Cómo ellos reaccionarían o siguen reaccionando sobre el favoritismo a su hermano menor? Y la Biblia simplemente dice que ellos no hicieron caso, ellos comieron con Benjamín igual y pasó piola y todos felices. Así que el capítulo 43 termina así como que, bueno, estamos todo bien. Guatita llena, corazón contento, ¿cierto? Entregaron los regalos, todos felices, vamos para la casa. Están volviendo felices para la casa con comida, con la buena onda del jefe y todo el cuento. Hasta que en el camino pasa lo que pasa en el inicio del segundo viaje, en el inicio del tercer encuentro de ellos con José. Pero antes, tenemos que recordar algunas cosas importantes en el capítulo 43 antes de pasar al 44. Ese capítulo es, de cierta manera, estrechamente conectado al 44 en términos de la presentación de la figura de Judá. Judá aquí en el 43 presenta su liderazgo, porque es Judá quien se la banca volver con Benjamín. Aquí Judá asume el liderazgo familiar y asume un liderazgo que será consolidado en los capítulos que siguen, sobre todo el 44. Entonces, esa conformación es clave para entender el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos el pueblo de Israel organizándose, son las 12 tribus, pero hay 2 tribus muy importantes que al final terminan peleándose en 2 grandes bloques, incluso dos grandes naciones. Una es la tribu de Judá, que claramente tiene el liderazgo y el liderazgo pactual por medio de quien vendrá el Mesías. Pero la otra tribu que rivaliza el liderazgo con Judá es la tribu de Efraín. Efraín, hijo de José, que nació en Egipto, que no era el primogénito, pero que fue bendecido por Jacob como el primogénito y que recibe la bendición de primogenitura en lugar de su hermano mayor. Y Efraín, así como Judá, son las 2 grandes tribus que vemos en el Antiguo Testamento. De hecho, muchos profetas utilizan el nombre, en vez de Israel, literalmente Efraín, para referirse a esos 2 grandes grupos. Pero bueno, surge ahí la figura de Judá en contraste obviamente con la de Rubén.
Pero vemos aquí los cambios. Ellos demuestran honestidad, porque cuando ellos llegan allá a Egipto, aquellos que habían codiciado el dinero que habían generado por medio de la venta de su hermano a los ismaelitas, ahora con mucha honestidad dicen: ¿sabe qué? La otra vez nos devolvieron dinero de más, así que trajimos de vuelta, así que no te queremos robar nada. No solamente son honestos, pero también demuestra que el tema de la prioridad o del favoritismo para ellos ya no es una tensión, porque ellos sí se preocuparon del corazón de su padre, se preocuparon de la vida de su hermano, pero aquí, jugando entre todos, no tomaron en cuenta el favoritismo que había sido entregado a Rubén, mostrando un corazón transformado también en ese sentido. Pero hay algo que suena raro aquí. Todo está muy bien, pero algo no cuadra. Y si alguien es perspicaz, se preguntará, en el caso de ellos, ¿por qué ese caballero que no nos conoce nos está tratando tan bien? Sospechoso. ¿Por qué nos trajo acá? ¿Por qué la plata apareció en nuestros bolsos? ¿Por qué ahora toda esa comida? Está bien, lo disfruto, pero queda en el aire una sospecha. Y ellos se van con esa sospecha al camino de vuelta. Y vemos aquí algo hermoso que Dios estaba trabajando aquí. Esa fiesta que ellos celebraban, aún inconscientemente, era la primera comida que ellos habían tenido con su hermano José desde el día en que él fue vendido como esclavo. Aquel que fue vendido como esclavo por ellos, ahora les estaba pagando un asado en su propia casa. Ellos no sabían, pero Dios estaba mostrando por medio de ese gesto cómo Él, aún inconsciente, aunque para nosotros sea inconsciente, está obrando para nuestra restauración. Pero más, aquí la postura de Judá enseña para nosotros un deber que todos nosotros debemos entender y asumir. Judá entendía que para ser líder tenía que asumir el riesgo. Llevar a su hermano menor para Egipto implicaba un riesgo tremendo, porque ellos no sabían qué es lo que ese hombre podría hacer. Pero él asume el riesgo, no poniendo la vida de sus hijos, sino que su propia vida. Y esa actitud muestra al pueblo de Israel por qué Judá es el líder de la nación y no Rubén o cualquier otro. Así que así termina el segundo viaje, con ese ambiente inconcluso, feliz, pero medio raro. Pero todo camina bien hasta que llegamos al capítulo 44 y 45. Interesantes esos capítulos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ellos están regresando a Canaán y José dijo a uno de sus siervos: mira, vayan a los bolsos de ellos y pon mi taza de plata, mi copa de plata en sus bolsos, para que ellos tengan ahí, pero pongan específicamente en el bolso del menor. Ellos se fueron y en el camino le dice a su siervo: anda allá y dile que abran sus bolsos, porque ellos me habían robado una copa de plata, la copa por medio de la cual yo hago adivinaciones, y eso es terrible. Y cuando lleguen allá, dice que eso es terrible y que ellos tengan que regresar. Ellos van, el siervo va, los pilla ahí y les dice exactamente lo que José le había dicho. Ellos entonces se defienden diciendo: qué absurdo, nosotros nunca haríamos eso. ¿Cómo pagaríamos mal a alguien que nos hizo tan bien? El que tenga la copa de plata en su bolso morirá. Y el siervo dijo: no es necesario morir, simplemente va a ser mi esclavo. Así que abran sus bolsos, del mayor al menor. Y fue abriendo. Imagínense ustedes la tensión, sobre todo el corazón de Judá, que estaba así como que, por Dios. Y después que abrió el bolso del penúltimo y que llega al bolso de Benjamín, ¡cha!, está ahí. Se rasgan las vestiduras en tristeza y desesperación y decide: no, volveremos todos. El hombre había dicho: ustedes pueden seguir para llevar comida a su casa, yo me llevo solamente el muchacho. Ellos dijeron: no,
regresamos todos, regresan todos. Y cuando regresan todos, viene el speech más potente de toda esa narrativa, de toda la historia de José. Porque miren ustedes lo que Judá le va a decir aquí a sus hermanos en el capítulo 43. Capítulo 44, digo. Dice ahí desde los versículos 33. Antes, ¿no? Judá viene y dice, mira, permítame por favor hablarle en privado. Y al hablarle en privado, lo que hace Judá es recontar toda la historia tal cual como fue desde el inicio. Nosotros venimos acá a comprar comida. Usted dijo que teníamos que traer a nuestro hermano. Nuestro papá le quiere mucho. Es el único hijo que le queda de su esposa fallecida. Y por lo tanto, le fue muy difícil. Yo lo traje acá, arriesgando yo mi vida. Y nosotros venimos aquí con toda honestidad. Ustedes saben, dice Judá, mi padre, su siervo, dijo, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no ha vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también llevan a este y le pasa alguna desgracia, harán descender a mis canas con tristeza a la sepultura. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá y al no verlo, y nosotros seremos culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, hablando Judá a José, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que sobrevendrá sobre mi padre. ¿Por qué ese texto es tan fantástico? Porque lo que vemos aquí es que aquel Judá que había propuesto vender a José como esclavo, sin compasión por José, sin compasión por su padre, sin compasión por su familia, ese mismo Judá ahora dice a José, yo me ofrezco como esclavo en lugar de mi hermano. Yo me ofrezco a la muerte en lugar de mi hermano. Yo no puedo permitir que ese dolor sienta mi padre de nuevo. Era clara y evidente su culpa por lo que había pasado con José, pero era clara y evidente su transformación. Ese Judá no era aquel Judá que había vendido a José, era otro hombre y que estaba asumiendo por su rol de liderazgo acá una función redentora, que es literalmente morir en lugar de aquel que tiene la culpa. Él estaba asumiendo la culpa de su hermano. Él estaba asumiendo el precio y el dolor en lugar de su hermano. Y aquí tenemos a José viendo al hombre que le vendió como esclavo. Décadas después, delante de él, diciendo, no, yo me ofrezco como esclavo en lugar de mi hermano. Y fueron esas palabras que hizo con que José no se contuviera más. Y en el capítulo 45 vemos que José se les da a conocer. Y qué tremenda fue esa revelación. José manda que salgan todos y quedan solamente los hermanos ahí. Y les dice las palabras más absurdas que ellos habían escuchado. Versículo 3, capítulo 45, versículo 3. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Ellos estaban así como, ¿qué? Como, ¿qué está hablando ese uno, no? Porque no podían imaginar, porque claramente estaba con cara de egipcio, hablando en lenguaje egipcio, líder de los egipcios. ¿Cómo que podría ser José? José, lo vendimos como esclavo. Y él dice, acérquense
Y cuando se acercaron a él, él dijo: soy José, hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron a Egipto. Por ahora, por favor, no se aflijan. Más bien, él no dijo por ahora, eso lo dije yo. Él dijo, pero ahora. Eso es muy importante. Porque claramente, aquí tenemos un problema. Si José no estaba muerto, si más bien José estaba vivo, y si más que vivo José estaba en la posición de mayor autoridad y poder en el mundo, y era el hombre que decide si vivimos o morimos, tenemos un gran problema. Por lo tanto, era mejor que hubiera muerto, porque al menos lidio yo con la culpa. Ahora tengo un problema mucho más grande en las manos. Y él dijo, no se preocupen, no se aflijan, ni se reprochen el haber vendido a mí como esclavo, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Claramente, el rey interpreta la historia. No fueron ustedes que me vendieron, fueron el Señor por medio de ustedes que me mandó acá para salvar vidas. Ahora entiendo por qué estoy acá. Para que por medio de esa confluencia de eventos yo pudiera estar en ese puesto y hoy día salvar muchas vidas, incluso las de ustedes. Así que Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Aquí José está reinterpretando toda su historia a la luz de la providencia de Dios. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él repite de nuevo. Él me ha puesto como asesor del faraón, administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Muy complicado eso. Más adelante él insiste con ellos y los acerca a ellos y luego llorando y bañando, dice versículo 15, luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos y solo entonces se animaron a hablarle. Imagínate ustedes la conversación que tuvieron los 10 hermanitos con su padre. Papá, ¿sabe qué? Le cuento algo. ¿Se acuerda de José? Sí, no ha muerto. Sigue vivo. Y de hecho, él es el líder de Egipto. ¿Pero cómo? Tener que explicar a su padre que más de 20 años atrás ellos fueron los responsables por golpear, maltratar y tratar de matar a su hijo favorito, vendiéndolo como esclavo. Una conversación difícil, ¿no? Pero tendría que ser llevado a cabo. Ellos tendrían que enfrentarse a eso. Pero esa revelación es claramente resultado del proceso necesario de sanidad. Ellos tenían que encontrarse con la realidad y con la situación en la cual ellos mismos se metieron. Y aquí vemos que fue Dios utilizando todo ese relato para darnos dos, no solo uno, sino que dos paradigmas de redención. Tenemos el paradigma de la redención en Judá, que dice, yo me entrego para morir en lugar de mi hermano. Pero también tenemos el paradigma de la redención en José, porque aquel que fue maltratado, golpeado y que intentaron dar muerte, era exactamente aquel por medio de quien Dios les estaba dando vida. Y el mismo paradigma que vemos en Judá, vemos en José como el paradigma redentor. Porque ese paradigma de la redención es la marca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo por medio del cual Dios está redimiendo toda la historia. Y eso es lo que el Señor quiere que el pueblo entienda ahí. Por medio de esa redención no hay solamente la reconciliación de hermanos, sino que la restauración de todo un pueblo. Porque no hay pecado que permanezca oculto. El Señor lo levantará todo. De manera que el Señor aquí con esa historia nos llama a examinar nuestros corazones y decir, yo no puedo seguir viviendo una mentira pensando que nadie lo sabrá. En algún momento eso va a oler mal y va a ser peor.
Por eso el llamado del Señor es claramente a abandonar el pecado oculto y confesar buscando la reconciliación. Pero el perdón tiene un precio. Hay un costo para el perdón. Y el costo del perdón acá es, en el caso de José, revivir sus traumas, confrontando sus dolores, confrontando sus hermanos, pero asumir el precio de pagar por ese dolor. Él tenía todo el derecho de sacarle la mugre a sus hermanos, ¿sí o no? De llevarlos a la cárcel, de dejarlos ahí y de castigarlos por décadas. Él tenía el derecho. Su papá no se iba a enojar con eso. Todos lo felicitarían como un hombre justo. Pero ¿qué hace José? José los abraza y los besa, mostrando su perdón. Y aún así, ellos no quedaron tan satisfechos con eso porque tenían temor de que cuando muriera su papá, José revelaría su otra cara. Ellos juzgaban a José según su propio corazón pecaminoso. Pero José pagó el precio de perdonar. José pagó el precio de la restauración de la familia, de la reconstrucción del núcleo pactual, para la bendición nuestra. Porque fue por medio de esa restauración que Dios obró por medio de su pueblo hasta que viniera Cristo. Por lo tanto, tenemos que entender el valor y la importancia que es entregar perdón. El tiempo de la reconciliación ya llegó. Así que tenemos nosotros que reconciliarnos con aquellas personas con las cuales nosotros nos hemos enemistado. Es tiempo de volver a llamar a esa persona con la que ya no queremos hablar por el mal que nos hizo. Es tiempo de asumir el precio de la reconciliación. No es fácil, no es agradable, no es satisfactorio como ver a alguien sufriendo como consecuencia de sus acciones. Todo lo contrario, es imitar a Cristo en su sufrimiento y en su muerte. Perdonar es morir un poco para que por medio de nuestra muerte haya vida. Por eso necesitamos aprender a reconstruir relaciones, aprender a perdonar. Debemos nosotros también aprender nosotros a volver al lugar donde nosotros fallamos y nosotros también demostrar arrepentimiento y cambio, regeneración, suplicar y pedir perdón, compensar por los dolores y las angustias que hemos provocado. Nosotros no podemos acobardarnos. Debemos con valentía asumir el costo de ir adelante. Dios está actuando en la historia por medio de su pueblo, restaurando su pueblo, restaurando las relaciones, y el tiempo de la restauración llegó. Dios está actuando en la historia sin que sepamos, y debemos confiar en el Señor.